buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo están en casa? Bienvenidos a su programa Cada Familia Una Escuela. Hoy martes de ciencia los invito a que estén atentos a todas y cada una de las clases y orientaciones que nos traen nuestros profesores de los distintos niveles de educación. Media técnica, media general, la modalidad de educación especial y por supuesto nuestro segmento TIP. Pero antes vamos a recordar esas medidas de bioseguridad. Acompáñenme. El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y evitar las aglomeraciones manteniendo un distanciamiento físico saludable. Y recuerden, si salimos de nuestra casa debemos llevar alcohol o gel antibacterial para evitar la propagación de la COVID-19 y de sus variantes. Así que a cuidarnos. Y tienen a total disposición las redes sociales de nuestro programa para que así empiecen a interactuar con todos nosotros. Por Instagram pueden seguirnos como Cada Familia Una Escuela. Y por supuesto nuestro canal de YouTube Cada Familia Una Escuela Oficial para que puedas ver esta programación y todas las que deseen. Y de esta manera vamos a dar las gracias a la gran familia venezolana por seguir apoyando la educación en estos tiempos de pandemia. Y por supuesto a nuestro equipo técnico y de producción por hacer posible que nuestro proyecto, su proyecto, llegue a todos los hogares venezolanos. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a dar inicio a nuestro programa, su programa de la mejor forma. Sí, ¿con qué se celebra? ¿Qué se recuerda o qué se conmemora? Un día como hoy. Adelante. 22 de febrero, fundación de la Liga Profesional de Baloncesto Venezolano. La Liga Profesional de Baloncesto Venezolano, con sus siglas LPB, se fundó el 22 de febrero de 1974, cuando se constituye su directiva. Nace de la iniciativa de Leonardo Rodríguez, quien propone la conformación al entonces presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, Arturo Redondo. Antes de la fundación, este deporte era practicado en los estados de manera no profesional. Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Les damos la bienvenida nuevamente a Cada Familia Una Escuela. Los referentes que vamos a trabajar hoy se van a tratar sobre la parte del aparato reproductor femenino, la parte del aparato reproductor masculino, el ciclo menstrual. Vamos a hablar, mis queridos estudiantes, de la gametogénesis, la mitosis, la meiosis, la parte de las cuencas sedimentarias e igualmente su importancia. Les habla la profesora Cleidis Hernández. Mis estudiantes de primero y segundo año. La semana pasada estuvimos conversando sobre los aparatos, ¿verdad?, que tenemos en nuestro organismo. Hablamos del aparato digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. Hoy vamos a hablar de uno muy importante que es el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Ellos se encargan de producir las hormonas sexuales y los gametos, los cuales en el proceso de fecundación van a dar origen a un nuevo ser. ¿Cuáles son esos gametos? Esos gametos van a ser, los ovarios van a producir los óvulos, ¿verdad? Y los testículos van a producir los espermatozoides, que en el proceso de fecundación van a dar origen a el nuevo bebecito. ¿Qué va a pasar? Ellos se van a ver regulados por las hormonas luteinizante, la folículo estimulante, por los estrógenos y la progesterona. ¿Qué va a pasar? Los estrógenos van a coordinar, aparte de los caracteres secundarios en la mujer, como son el vello púbico, el redondeo de las caderas, los senos van a crecer, esas características que van a hacer que el cuerpo de niña pase a ser el cuerpo ya de un adolescente. Posteriormente, los estrógenos también van a coordinar ese ciclo menstrual. ¿Qué es el ciclo menstrual? Es el que se refiere a desde que comienza la primera menstruación, que se llama menarquía. Entonces va a haber un ciclo. No todas las chicas van a tener la misma cantidad de días de su ciclo menstrual. Esto puede variar desde 21, 28 días, 31 días. Va a ser periódico, ¿Por qué periódico? Porque va a comenzar desde que comienza el sangrado. ¿De dónde va a venir ese sangrado? Nosotros tenemos en nuestro útero
como lo podemos ver en la lámina, en las partes del aparato reproductor femenino, tenemos el endometrio. El endometrio es la que recubre ese útero, es una membrana, es como una capa, y ¿qué va a pasar? Se va a llenar de sangre, se va a irrigar y se va a poner como un colchoncito. ¿Por qué? Porque cuando se produce el proceso de ovulación, ¿qué va a pasar con ese óvulo? Va a llegar hasta las trompas de falopio y allí va a esperar en el momento de que se tenga relación sexual, ese espermatozoide fecunde ese óvulo y se produzca la unión de ese cigoto y se forme ese cigoto. ¿Qué vamos nosotros a tratar aquí? Cuando comienza el periodo menstrual, vamos a tener 5 días, de 5 a 7 días, que son los primeros días. Esos días van a ser infértiles, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí va a comenzar el proceso de sangrado. Luego vamos a tener 5 o 6 días más, que es el proceso de preovulación, porque se está preparando ese ovario para soltar ese óvulo para ser fecundado. Esos van a ser 6, 7 días y allí ese periodo tampoco va a ser fértil. Luego viene el periodo peligroso, el periodo fértil. Vamos a tener 7 días, que ahí se rompe, ¿verdad? La membrana del ovario, ¿y qué va a pasar? Ese ovulito va a salir y va a estar ahí en espera de ese espermatozoide. Se va a producir, si hay relaciones sexuales, se va a producir la fecundación. Y van a ser 7 días fértiles en donde la chica, si tiene relaciones sexuales, va a quedar embarazada. Luego de allí vamos a tener 11 días más que completa el ciclo de los 28 días, que esos días van a ser infértiles. ¿Por qué? Porque allí ya no se produjo fecundación. ¿Qué va a pasar? Nuevamente se va a desgarrar ese endometrio y va a comenzar nuevamente el proceso de menstruación. Ok, mi chico, otra de las cosas que queremos conversar de los referentes teóricos es que van a existir algunas empresas que van a ayudar a que esa agricultura que la habíamos tratado en días anteriores, que esa agricultura sea fértil, que esa agricultura permita que esos alimentos puedan ir al individuo y que produzca una nutrición sana. Una de esas empresas va a ser la empresa del FEDEAGRO. ¿De qué se va a tratar esa empresa? Su objetivo principal, ¿cuál va a ser? El objetivo principal de ellos es tener una buena manufactura, el de ellos adquirir una buena tecnología que permita un avance y que esos productos de calidad que van al ciudadano sean nutritivos y que permita que el ciudadano los pueda adquirir. Es por eso que es tan importante. La agricultura es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener los alimentos de primera mano y van a conservar todos sus nutrientes. Mis chicos de tercero, cuarto y quinto año, vamos a hablar del proceso de división celular. Cuando nosotros hablamos del proceso de división celular, hablamos de la célula. ¿Cuáles son las células que nosotros tenemos? Hay muchos tipos de células, pero tenemos la célula animal, que la tenemos aquí, que esa célula, como lo dijimos la semana pasada, está formada por la mitocondria, el lisosoma, va a estar formada por la membrana plasmática, que hablamos la semana pasada, de la selectividad de esa membrana, que permite la entrada y salida de nutrientes. También, ¿qué otra? Está formado el aparato de Golgi y así sucesivamente. Aquí tenemos la célula animal. ¿Cuál es la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal? Que contiene la pared celular. Nosotros no tenemos pared celular porque si no estuviéramos rígidos y no nos moviésemos. Los árboles, ¿ok?, tienen esa pared celular que es lo que le permite tener rigidez y que esté anclada a la tierra, ¿ok? Entonces, mis amores, ¿por qué son tan importantes las células? Porque se va a producir el proceso de división celular. ¿Cuál es ese proceso de división celular o ciclo celular? Es cuando las células comienzan a reproducirse. ¿Cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama mitosis. Es el proceso en el que, aquí lo podemos ver, podemos observar varias etapas. ¿Qué va a pasar? Aquí nosotros podemos observar que vamos a tener el nucleolo, el centriono, la membrana, los cromosomas, que son tan importantes porque allí está incluido el ADN. El ADN es el que lleva la información genética de cada individuo. ¿Por qué está formado el ADN? El ADN está formado por 4 bases nitrogenadas que son adenina, timina, citosina y guanina. Vamos a tener el azúcar que se va a llamar desoxirribosa y un grupo fosfato, ¿ok? Y tenemos entonces el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. ¿Qué podemos ver aquí en la mitosis? En la mitosis vamos a ver diferentes fases. Tenemos la primera fase, que va a ser la fase de la profase.
En la profase, ¿qué podemos nosotros observar ahí? Están los cromosomas, estos van a ser los cromosomas, ellos están ahí condensados, empaquetados. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Se va a romper esa membrana nuclear, la membrana que está en el núcleo, porque ellos van a estar en el núcleo. Luego vamos a pasar a la metafase. En la metafase los cromosomas se van a dirigir hacia el ecuador. Luego tenemos la anafase, en donde los cromosomas se separan, y en la telofase se van a ir hacia cada uno de los polos, se forman los usos. ¿Ok? Aquí vamos a tener cada una de las fases de la mitosis. Luego vamos a hablar del proceso de meiosis. En este proceso de meiosis, ¿qué nosotros vamos a hablar? Aquí, ¿cuántas células hijas se van a formar? 2 células hijas con la misma carga cromosómica de la célula original, es decir, de la célula parental. Aquí nosotros vamos a obtener al final 4 células hijas, pero la carga cromosómica va a ser 2N al inicio y posteriormente va a ser de N, o sea, cada una de estas 4 celulitas va a ser N. Vamos a obtener similitud con las fases de la mitosis, vamos a tener profase, anafase, telofase, metafase, ok, pero vamos a tener una primera que va a estar formada por cigoteno, paquiteno y cada una de las fases. Entonces, como podemos ver aquí, en esto, él es el proceso de división celular. Tenemos la gametogénesis, que es la formación de los gametos. Los gametos que van a ser el gameto femenino y el gameto masculino. Mis niños de Ciencia de la Tierra, me despido con ustedes. Tienen en la página web todas las actividades que ustedes pueden realizar. Aparte de eso, allí tienen explícita la clase de las cuencas sedimentarias y su importancia. ¿Ok? Entonces, espero que la clase de hoy haya sido de su agrado, recordando siempre que debemos de mantener, mis amores, que debemos de tener el distanciamiento social, el lavado de manos, ¿verdad? El uso del tapabocas, que es muy importante. Y espero que realicen, aquí le voy a proyectar las láminas con las actividades que ustedes van a realizar junto con su familia para terminar de apoyar el contenido que se les manifestó hoy. Que tengan una feliz tarde. Mis queridos estudiantes, se despide de ustedes la profesora Cleidis Hernández. Chao, besitos. Buenas tardes, Venezuela. Bienvenido a su programa Cada Familia, una escuela. Hoy, martes 22 de febrero, quienes habla, como siempre, de todos los martes, su amigo, su profesor, su compañero, Carlos Méndez, especialista en física. Recordándoles a todos mis estudiantes en casa que ya este 28 de febrero termina el reto de ciencias, así que activos para que podamos obtener esas mejores calificaciones en nuestro reto, y recordando que ya estamos a mediados del segundo momento pedagógico para este año escolar, así que vamos a trabajar, poner atención a nuestras clases, hacer nuestras actividades para poder obtener las mejores calificaciones en nuestro récord académico. El día de hoy estaremos hablando sobre un referente teórico práctico muy importante, como lo es el lanzamiento vertical hacia arriba. En la semana anterior estábamos hablando sobre el lanzamiento vertical hacia abajo. Bien, entonces vamos a ver la diferencia entre estos dos movimientos y qué aplica en nuestra vida cotidiana. Así que papel y lápiz, porque vamos a tomar nuestros apuntes. Acompáñenos a ver las siguientes láminas. En la primera lámina, como pueden observar, nos dice la física, descripción del movimiento, recordándole que la física estudia todo lo que es los movimientos de los objetos que se encuentran en nuestro espacio. En nuestra segunda lámina tenemos la diferencia de lanzamiento, el lanzamiento vertical hacia arriba, que es el que estamos hablando del día de hoy, y el lanzamiento vertical hacia abajo, que desciende desde una altura. Bien, en la diferencia ya le voy a explicar en una demostración cómo es la diferencia entre ellos. Y tenemos las características del lanzamiento vertical. ¿Cuáles son las características? Una de ellas es que, como se observa en la imagen, el lanzamiento va hacia arriba, ¿ok? Es una línea recta. El mismo objeto desciende por la misma línea recta a llegar a su punto de destino. Otra característica es la gravedad. En el lanzamiento vertical hacia arriba, cuando se inicia la velocidad en el objeto, la aceleración es negativa porque va en contra de la fuerza de la gravedad. Cuando llega al tope de su altura, disminuye su velocidad, es decir, la altura, su velocidad es igual a 0, como lo indica en la imagen, y luego, ¿verdad?, desciende hasta llegar a su punto de partida con la misma rapidez
que se inició. Bien, en nuestra cuarta lámina podemos seguir unas características. También vamos a estudiar, según lo que nos muestra la lámina, nuestra cuarta lámina, sobre el movimiento, el lanzamiento vertical hacia arriba sobre Galileo Galilei. Este científico nos da mucho aporte para nuestros estudios en nuestra vida cotidiana. Y dice que la mejor ciencia no se aprende en los libros. El sabio más grande y mejor maestro es nuestra naturaleza. Bien, como nos dice la lámina de nuestro gran sabio Galileo Galilei y nuestro científico, físico, matemático, astrónomo, nos plantea que el mejor maestro para el estudio de la física es la naturaleza. Por eso que nosotros en casa podemos aplicar la física, jóvenes. Estamos ahorita en tu casa, ¿en qué espacio se encuentra? En la sala, en el comedor, en mi cuarto, viendo televisión, en nuestro entorno podemos aplicar la física. Fíjense, aquí tengo una demostración, aquí tengo una moneda, ¿ok? Una moneda de un bolívar. Tenemos cara, ¿ok? Y tenemos sello. Fíjense, voy a hacer un lanzamiento, como lo hacen muchos en casa, y tal vez lo hacemos cotidianamente. Y ustedes se preguntarán, wow, qué interesante, hacía este lanzamiento, hacía esta acción, pero nunca pensé que la física me podía aplicar un estudio amplio en ese pequeño lanzamiento. Fíjense, acá tengo la moneda, ¿verdad? Y como solemos jugar antes de comenzar un partido de fútbol, de básquet, con nuestro compañero en la comunidad, siempre lanzamos la moneda para decir quién empieza el partido, cara o sello, y hacemos el lanzamiento, ¿verdad? Desde un punto de partida, y hacemos esto, ¿ok? Y cae. Fíjense, comenzó en una altura, en una velocidad media, porque no está desde la superficie del suelo. Comenzó acá, al hacerla con la velocidad que impulsó la fuerza para tomar velocidad, hizo este movimiento. ¿Quién me lo describió? La trayectoria, es decir, que es un movimiento parabólico, es decir, la velocidad. Cuando hizo la cobertura acá, la moneda, el objeto acá, su velocidad inicial fue igual a 0. ¿Por qué? Porque empezó a descender. Muy bien. Acá tengo también dos esferas. Bien, dos esferas. La semana pasada esta esfera la pudimos explicar, ¿verdad? Cuando se lanzó en una altura. Pero acá la vamos a hacer de diferente. Acá yo tengo esta esfera y la voy a lanzar de una altura. Entonces ustedes dirán, profe, ya va, esto fue el estudio de la semana pasada. Muy bien, entonces debo lanzarlo desde la superficie. Para esto necesito, ¿verdad? En casa una cinta métrica 1 metro, ¿ok? Acá tenemos 1 metro, como lo indica acá, 100 centímetros. Bien, lo unimos a la superficie de la Tierra y tenemos acá la descripción del lanzamiento. Tenemos la altura, tenemos la superficie del suelo que es Y subsuelo. Acá es Y subsuelo, donde está la moneda, ¿ok? Es Y subsuelo. Y de acá vamos a lanzar la esfera. Entonces, en casa, al tener nuestro marcado la altura, yo aplico a descender, ¿okay? Desde esta altura, desde la superficie del suelo, que lo denominamos Y subsuelo. Entonces, hago el lanzamiento y podemos observar que el movimiento siempre va a ser parabólico. Y ahí se pueden describir las características que tiene dicho objeto, ¿bien? Que fue lanzado, muy bien. Tengo acá otro instrumento. Ustedes preguntarán, profe, si yo lanzo el objeto de una superficie Y subsuelo, ¿ok? Lanzo varias veces, ¿qué diferencia hay cuando el objeto va descendiendo? Pues acá tengo esta pequeña demostración. Suponte que el peso de esta esfera, ok, lo vamos a comparar con el peso que tengo acá, de este objeto. Ahí hace efecto la gravedad, ok. Esto es lo que el objeto recibe para poder ser atraído a la superficie de la Tierra.
Los instrumentos para medir la fuerza con que es atraído es en Newton, ¿ok? Acá tenemos diferentes instrumentos que podemos medir la fuerza en Newton, ¿ok? Como pueden observar. Entonces, uno de los estudios más importantes de este lanzamiento es la fuerza con que es atraída a la superficie de la Tierra, y la fuerza aplicada es en Newton. Acá tengo la simbología de que la fuerza de gravedad atrae al cuerpo a la superficie de la Tierra, pero acá voy a hacer la simbología del estudio de la fuerza con que es atraída ese objeto a la superficie de la Tierra. Entonces, hago esto. Y ahí me indica que es de 0,3 newton, para que acá en cámara puedan observar 0,3 newton. Bien, entonces recuerden que newton es la unidad de fuerza. Bueno, espero que esta clase del día de hoy ha sido de gran éxito, de gran aprendizaje para todos ustedes, para toda mi familia venezolana, para todos mis estudiantes a nivel nacional, recordándoles que ya estamos, ¿verdad?, en mitad del camino, por decirlo así, en el segundo momento pedagógico, y vamos entonces a apuntar a la excelencia para nuestras actividades. Para el día de hoy tenemos entonces, para tercero, cuarto y quinto año, tenemos 3 planteamientos de ejercicios sobre lanzamiento vertical hacia arriba. Bien, como pudieron observar en la lámina tenemos 3 planteamientos de ejercicio. Profe, ¿cómo podemos resolver? Visiten la página web de Cada Familia Una Escuela. Ahí tienen una referencia interactiva, ¿ok? Un video donde les va un link para que los lleve a un video donde le van a explicar los diferentes pasos y ecuaciones para resolver este tipo de ejercicio. Y también nuestra colección Bicentenario, ¿ok? Colección Bicentenario en los tomos de tercero y cuarto año. Bueno, sin más, jóvenes, como siempre, nos vemos en una próxima clase. Será hasta la próxima. Chao. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Cada Familia Una Escuela. Hoy, en su clase de química, esa química divertida aplicada a la vida diaria. El día de hoy les tengo un programa bastante interesante porque vamos a culminar esas clases que hemos venido viendo acerca de la tabla periódica, ¿sí? En esos grupos que hemos conocido de la tabla periódica, donde hemos aprendido cómo se clasifican estos elementos. Entonces, vamos a repasar y veamos en pantalla nuestra tabla periódica con los diferentes elementos que la constituyen. Primero habíamos hablado de elementos metales, los metales y metales alcalino-térreos. Luego hablamos de los metales de transición, ¿cierto? Ok. Luego habíamos hablado de los no metales y de los metaloides. ¿Cuáles eran los metaloides? Los que tenían características tanto metálicas como no metálicas. Entonces, hoy vamos a culminar la explicación, pero no es que eso va a quedar ahí, porque vamos a seguir relacionándolo con lo conocido, con nuestra cotidianidad, y además vamos a ir utilizando ese lenguaje aprendido de los elementos para aprender cómo son los compuestos químicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los gases nobles. Es esa última columna que observamos en pantalla, señalada con una flecha, que corresponde a los gases nobles. ¿Cuáles son los gases nobles? Helio, neón, argón, criptón y xenón. Profe, sí, veamos nuevamente, uno a uno, como lo tienen señalado en pantalla. Dice, helio, símbolo He, neón, Ne, xenón, Xe, radón, Rn, criptón, Kr. Ok, entonces son algunos de esos elementos de los gases nobles. Pero ¿por qué se llaman gases nobles, profe, si los otros se llaman metales, no metales y semimetales o metaloides? Bueno, eso tiene un porqué. Eso es de acuerdo a las propiedades de ese grupo de elementos. Helio, neón, argón, criptón, xenón tienen unas características muy propias que no reaccionan con
los otros elementos. Antes era más común que no reaccionara. Hoy en día sí se conocen algunos compuestos de gases nobles, pero comúnmente antes no se conocía. Entonces, gases nobles, ¿por qué? ¿Quién es la nobleza en la sociedad? Eran aquellos de la alta alcurnia que no se mezclaban con más nadie. Bueno, estos elementos tampoco se mezclaban con más nadie. ¿Sí? Esos elementos ahora sí se consiguen como en la nobleza. En la nobleza conocemos entonces algunas celebridades de la alta alcurnia que están relacionadas con otras personas de la sociedad. Ok, entonces, veamos en pantalla algunas de las características, de las propiedades de estos gases nobles. Por ejemplo, dice, los gases nobles surgen en la naturaleza como constituyentes menos abundantes de la atmósfera. Son los que se encuentran en menor proporción en la atmósfera. También son químicamente inertes, lo que significa que no reaccionan frente a otros como les acabo de mencionar. Además, son incoloros, inoloros, insípidos, no inflamables en condiciones normales. Y antiguamente se le asignaba que ese era el grupo 0, o sea, prácticamente no existían. Muy bien. Sin embargo, los gases nobles, ¿dónde los vemos en la naturaleza? O en la vida cotidiana, como tal. En la naturaleza, en el ambiente, ya acabamos de mencionar que se encuentra en una baja concentración. Pero en la vida diaria, a ver, los avisos lumínicos, ¿ok? Esos que vemos que tienen luces de colores, tienen esos bombillos, son de gas, de algunos, uno de los componentes son gases nobles. Dependiendo de la luz, entonces es un tipo de gas noble, ¿sí? Ahora, vamos a continuar. Pero, a ver, nosotros que vimos la clase pasada con respecto a la nomenclatura de compuestos inorgánicos, ya hemos visto, a ver, óxidos básicos, óxidos ácidos, metálicos o no metálicos. Tenemos los hidróxidos, ya los vimos, ¿cierto? Sí, eso es que hablamos del jabón, bien, hidróxido de sodio, que también hablamos cuando el hidróxido de magnesio que consumía como un antiácido, ¿sí? Ajá. Luego hablamos de los ácidos, teníamos ácidos oxácidos y ácidos hidrácidos, el ácido de batería, ¿sí? Que es el ácido sulfúrico, o el ácido clorhídrico que está en nuestro organismo en el estómago, que es parte del proceso digestivo. Ahora, el día de hoy vamos a conocer las sales. Profe, ¿cómo que las sales? Las sales, las que van de la cocina, ¿sí? A ver, esas. Bueno, eso es un tipo de sal. La sal, tenemos sal aloidea y sal oxisal. Como podemos observar en pantalla, hoy vamos a conocer los dos tipos de sales. ¿Cómo se nombran? La sal aloidea solo contiene metal y un no metal, ¿sí? Por ejemplo, cloruro de sodio, y ahí sí vamos a la sal de la mesa. Existe en Venezuela, Venezuela es tan bella y tan rica en minerales que podemos encontrar de todo, no tenemos que irnos a otro espacio geográfico para encontrar las riquezas que encontramos en Venezuela. Por ejemplo, minas de sal. A ver, ustedes en cada uno de esos espacios, yo sé, mi gente de Sucre, ¿tiene salinas? Pues sí, muy bien y hermosísima. Un atractivo turístico además, que hay muchas fiestas por allá, que eso también lo relacionamos con nuestro tema generador. En el estado Falcón, a ver, mi gente del estado Falcón también tiene salinas. Por cierto, esta piedra es una piedra de sal directamente de la salina. Y en esta piedra es hermosa, es cristalina, y ahí podemos observar cómo está formada de la naturaleza, tal cual la sal, el cristal de sal. Entonces, tenemos sal aloidea y sal oxisal. La oxisal es metal, no metal y oxígeno. Entonces, a continuación veamos en pantalla algunos ejemplos de
cuáles son los nombres según el tipo de nomenclatura sistemática tradicional o stock de los tipos de sales. Bien, ahí tenemos, veamos, vamos a agarrar un ejemplo. De las oxisales, sulfato de calcio, permanganato de potasio, profesor, eso es un nombre muy grande. ¿Qué contiene el permanganato de potasio? Potasio, manganeso y oxígeno, en proporciones de acuerdo a su estado de oxidación. De todas maneras, toda esta información está muy detallada en la página web del Ministerio Popular para la Educación. ¿Ok? Avanzamos entonces con nuestros estudiantes de quinto año con la química orgánica. Habíamos hablado de ciclos la clase pasada. En esta clase vamos a ver esos ciclos, pero veamos en pantalla qué tipo de ciclos. El ciclo que tenía 6 lados lo llamamos ciclohexano, pero si le ponemos dobles enlaces alternos, entonces va a ser un compuesto aromático. ¿Bien? Ese compuesto aromático, ¿por qué lo llamamos aromático? En este caso, el ciclo, ¿sí?, los dobles enlaces van a ir girando y va a haber una deslocalización de los electrones. Eso le da características y propiedades muy definidas a ese compuesto. Entonces, pero en la vida diaria, ¿dónde encontramos compuestos aromáticos? ¿Aromáticos a qué se refiere? Olor, a que tiene un olor particular. Tenemos perfumes, ¿sí?, que tienen un olor. También en algunos compuestos que tenemos de belleza, entonces hay compuestos aromáticos, pero en nuestras casas, lo más sencillo y hermoso que son nuestras plantas, muchas de ellas tienen un olor particular. Por ejemplo, la manzanilla. En este caso, traje una que la llaman Big Vaporub, pero es por el olor característico similar al producto. Pero, así como muchas flores que tienen compuestos aromáticos. Esos olores se deben a compuestos aromáticos, que son sustancias químicas que estamos estudiando aquí en clase. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los dejo en pantalla con las actividades para tercer año, donde van a realizar una maqueta, donde van a colocar acerca de una festividad local que incluya la iluminación e investigar el tipo de color que emite cada gas noble e incluir luces de la festividad. Para cuarto año, explica el mecanismo de obtención de la sal artesanal en Venezuela, en los pueblos de la costa, incluye imágenes y procesos químicos. Y en quinto año, dibuja las plantas, manzanilla, vainilla, canela, e investiga cuál es la fórmula química del compuesto químico de esa planta. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los dejo. Un besito. Nos vemos pronto. Chao. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a su segmento de educación especial en su programa Cada Familia una Escuela. Soy la licenciada Wetneville Borges, profesora de educación especial. Y en esta oportunidad me siento bendecida de poder llevar a ustedes algunas recomendaciones, sugerencias o adaptaciones curriculares a fin de garantizar la atención educativa integral de las y los estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad integrados en el nivel de media, así como los participantes de los diferentes talleres de educación laboral a nivel nacional. Y hoy es martes de ciencias y en las áreas de formación los referentes teórico-prácticos son un poco extensos. Por ejemplo, en el área de química podemos ver en primer lugar cómo nos invitan a elaborar, a conocer los compuestos químicos de la manzanilla, de la vainilla y de la canela. Una adaptación que sugerimos sería entonces la elaboración de una ficha técnica. En esta ficha técnica, el estudiante tendrá la posibilidad y la oportunidad de visualizar detalladamente cada una de las características de las mismas. Por supuesto, debemos tomar en cuenta las adaptaciones recomendadas para cada uno de los casos según la condición que estos presenten. En el caso de nuestros estudiantes con deficiencias visuales, tratar de contar con el código braille, y en el caso de las deficiencias auditivas, tratar de que sea un trabajo en equipo entre el docente del área de formación y, de ser posible, contar con el intérprete de señas. Ahora bien, antes de continuar,
Vamos entonces a disfrutar de nuestro video de lenguas de señas venezolanas a cargo de nuestra profesora Yolibel Aponte. Hola familia, el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolana. Experimentar, química, mapa de Venezuela, célula, biología. Muchísimas gracias, profesora Yolibel, por tan significativos aportes en pro y beneficio de la comunicación efectiva para nuestra población con deficiencias auditivas. Ahora bien, continuando con los referentes teóricos dados por el área de formación de ciencias naturales, la actividad consiste en identificar las zonas agropecuarias de nuestro país. En este caso, para aquellos estudiantes que ameriten un poquito más de tiempo para comprender dicha actividad, sugerimos, en primer lugar, conocer detalladamente nuestro país, cada uno de los estados. En este caso, una adaptación pudiese ser dividir el país en diferentes, por segmentos, inclusive elaborar un rompecabezas, el cual irá entonces construyendo, y en la medida que lo vaya construyendo, podríamos ir trabajando cada uno de los rubros dependiendo del estado. Y en el área de formación de biología, hablamos de la mitosis y la meiosis como una forma de conocer sobre la génesis de la vida. Para ellos, sugerimos la elaboración de una ficha ilustrativa sobre la célula animal e inclusive podemos realizar alguna célula de forma concreta que le permita a nuestros estudiantes poder tocar, rastrear, en el caso de, por supuesto, contar con la presencia de algún estudiante con deficiencia visual. Ahora bien, es también importante tomar en consideración que en la medida que nosotros permitamos a los estudiantes experimentar, vivenciar los aprendizajes, entonces será para ello más fácil poder afianzar dichos contenidos. Bueno, así entonces llegamos al final de nuestro segmento por el día de hoy. Recordemos que debemos cuidarnos. Permitir a los estudiantes la oportunidad de vivenciar cada uno de los aprendizajes afianza sus conocimientos. Si lo decimos, pueden olvidarlo. Si lo enseñamos, pueden recordarlo. Pero si lo practicamos, seguramente lo van a aprender. Damos con esto entonces final al segmento por el día de hoy, recordando que ser diferente es algo común. Excelente este martes de ciencia acá en tu espacio pedagógico y educativo, Cada Familia, una Escuela. Muchísimas gracias a nuestros profesores que estuvieron acá impartiendo todos sus conocimientos, a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y ya casi nos acercamos al final de Cada Familia, una Escuela, pero por el día de hoy. Antes, amigos y amigas, vamos a recordar las medidas de bioseguridad. El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón. El uso correcto del tapabocas o mascarilla y evitar las aglomeraciones manteniendo un distanciamiento físico saludable. Con ello estaremos contribuyendo en la no propagación de la COVID-19. Y lo mejor, se cuidan ustedes y nos cuidamos nosotros. Pero ¿qué les parece si me ayudan a postear estas medidas en las redes sociales? De inmediato, porque nuestra plataforma 2.0 está totalmente activa con tan solo un clic. Tienen a total disposición las redes sociales de nuestra Casa Vive para que así interactúen con nosotros. Por Twitter pueden seguirnos como Vive TV Oficial 1, por Instagram Vive TV Oficial, por Facebook Vive Televisión y nuestro canal de YouTube Vive TV Oficial. Así que activos en nuestras redes sociales y allí los estaré esperando. Ahora sí, amigos y amigas, llegamos al final de Cada Familia, una Escuela, pero por el día de hoy. Muchas gracias a toda la gran familia venezolana por seguir apoyando la educación en estos tiempos de pandemia. Así que los invito a que nos sintonicen de lunes a viernes en el mejor horario, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Pero por dónde? Por tu mejor programa educativo, Cada Familia, una Escuela. Se les quiere, Venezuela.